un gusto saludarlos, ahorita que me he entrado, me emociona llegar a la técnica 2, sobre todo porque es un ambiente que ha mejorado mucho, sobre todo con el liderazgo del director que tienen ahora, ¿verdad? Felicitarlo por el espacio, quedó muy bonito el aula. Y pasando a otro punto, pues hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gabriel Pérez Miranda, el doctor Félix Daniel Calderón Hernández. En un momento vacilaron en compartirnos su experiencia y conocimiento. Recuerden, quiero decirles que la supervisión dentro de su propósito y dentro de su programa escolar de mejora, de acuerdo al diagnóstico que aplicamos en la primera reunión que tuvimos, arrojó capacitación y entrenamiento profesional de ustedes. Y es por eso que estamos procurando en cada uno de los consejos contar con la presencia de las distintas personas como son los doctores que sin ningún costo económico vienen a apoyarnos, con todo gusto lo hacen. Ellos también nos estuvieron acompañando en la reunión con los supervisores y con los inspectores, y de verdad aprovechen este espacio porque su temática es muy importante, les va a dar todas las herramientas para que ustedes puedan tener un mejor desempeño en las aulas. Agradecerle al maestro Rogelio su hospitalidad aquí en esta escuela. También tenemos acá al director de la técnica 17, que creo que ya lo vamos a notar. Bienvenidos sean todos y les cedo el micrófono al doctor. Gracias, señores. En algún momento, hace algunos años, vamos a platicar, será más como platicarles, conversar con ustedes algunas experiencias que tienen que ver con el trabajo con las metodologías activas. Ustedes recuerdan que ya llevamos 2 años prácticamente trabajando sobre la nueva escuela mexicana. Tenemos ahí los principios de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo surgen esos principios? ¿De dónde surgen? ¿Cómo llegamos, cómo se llega a construir esa idea? El tipo de ciudadano que requiere los 2 años en que requiere el mundo. Conocen esos principios. Momento de México, responsabilidad ciudadana, la honestidad como fundamental, participación en la transformación social, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto con la naturaleza y todo el medio ambiente y el sentido humanista de educación. Cuando concluye un chico o una chica de educación media superior, se pretende que tenga estas características o perfil regreso. ¿Cómo llegamos a ese perfil regreso de donde estudia? Tiene que ver con las bases de la educación. Cuando pensamos en un modelo educativo o en un enfoque educativo, porque en realidad trabajamos con enfoques educativos, siempre se analizan las bases de ese enfoque educativo o de ese modelo educativo. ¿Cuáles dirían ustedes que son las bases de un enfoque educativo o de un modelo educativo? Tenemos una idea de constructivismo, por ejemplo. ¿Cuáles son sus bases? Base interactivo, porque si no se me distraen. Bueno, los principios, bueno, el de la nueva escuela es más usar el humanismo. Esa es una base epistemológica. La base filosófica epistemológica
países humanistas. La filosofía es humanista, parece una redundancia hablar de filosofía y humanismo. La cuestión sería qué momentos de la historia de la filosofía son claves para entender a este ser humano, este sentido humanista de la educación. Es decir, si se plantea un modelo educativo o un enfoque educativo, será a partir de la reflexión de qué tipo de ser humano se puede formar. Qué tipo de ser humano para este siglo XXI es necesario. Una manera en cuanto al pensamiento, en cuanto a la idea del ser humano. Alguna vez, cuando leí Rogers el proceso de convertirse en persona, plantea muy bien toda esta idea de cómo, como seres humanos, nos vamos formando a lo largo de la vida. Nos formamos con experiencias, con conocimientos, con lecturas, etc. Pero que es un largo proceso de aprendizaje. Construirnos en personas. ¿Qué no lo hacemos como personas? Lo hacemos como seres humanos, pero el crecimiento, la vida misma, cómo nos transforma, cómo nos transformamos para construirnos como personas y como seres humanos. En este sentido, de los principios de la Revolución Mexicana, en ese sentido de humanismo. Si pensamos en momentos importantes de la filosofía, lo que me parece importante es cuando se nos habla de la epistemología, ya sea de la filosofía humanista o de la epistemología crítica relacionada con Freire, para mí lo más importante es que todo este panorama de la filosofía y del pensamiento humanista, eso cómo se traslada al aula. Sabemos que en nuestro país y en el mundo se requiere formar niños, niñas, adolescentes, jóvenes con un alto sentido de responsabilidad, con bases socioemocionales fuertes, que se ha descuidado en los últimos años, toda la parte socioemocional, la violencia que vivimos, las injusticias, el capitalismo salvaje, dirían algunos autores del siglo XXI, cómo crear los seres humanos cada vez más valores, mayor responsabilidad con su entorno, con su sociedad. Quiere decir que probablemente en los últimos años o las últimas décadas la educación en nuestro país no ha cumplido con un principio humanista o se ha descuidado. Aquí, bueno, algunos compañeros también coincidimos en la Universidad de Morelos, específicamente tomamos clases en Medicine. Yo tengo 22 años dando clases en Medicine a los chicos de ciencias, ciencias de la educación física. Y lo que he visto en estos 22 años es que las últimas generaciones son las que adolecen, por ejemplo, del pensamiento de comprensión lectora, de redacción, de ortografía. Yo hago un examen de ortografía a mis alumnos del primer semestre en la universidad, porque quinto semestre ya empezamos en primero, y una prueba. Esta generación del primer semestre es la generación que es producto del enfoque por competencia. Quiere decir que algo no funcionó en este enfoque. ¿Cómo replantear entonces la educación en nuestro país? Creo que la Revolución Mexicana es una propuesta en esta búsqueda de crear jóvenes, ciudadanos. Por ejemplo, el articulador número 2, ¿cuál es? Pensamiento crítico. ¿Cómo llegamos a que los jóvenes en la universidad tengan pensamiento crítico? La base es el personal. Y ahí está el tema de la epistemología, la filosofía. ¿Cómo trasladamos la filosofía al aula? Yo siempre planteaba, con el compañero Oscar, durante 25 años de clases en secundaria y en preparatoria, y esa experiencia me ayudaba mucho a analizar cómo
conocimiento totalmente, ¿no? Nos podemos acercar al conocimiento y entonces desarrolla el método mayéutico, que es gracias a la aula socrática, según hacíamos estrategias sobre todo el secundario. ¿Qué es el aula socrática? El método mayéutico que propone Sócrates o Platón, porque sabemos que Sócrates no escribió un texto, sino que Platón, su alumno más destacado, recogió sus enseñanzas y lo encontramos en los diálogos de Platón, ¿no? Lo que planteaba Sócrates era partir de preguntas, no de respuestas. Si queremos entender qué es, no sé qué ejemplo, voy a decir el amor. Es bonito, ¿no? A veces. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿No? A veces dicen no sé. A veces sí, a veces no. ¿Qué es la belleza? Plantea Sócrates, ¿no? En los diálogos de Platón. Nos da la respuesta en el diálogo. Sócrates, ¿no? Va a interactuar con el interlocutor, el filósofo que dialoga, y lo primero que va a cuestionar, acercarnos a qué es la belleza, primero tendríamos que definir qué no es qué. Después, qué establece la categoría de bello. Y bueno, después entonces de una serie de discusiones, de preguntas, de cara que contesta, pero Sócrates hace otra pregunta. Es un continuo cuestionamiento hasta que el otro se acerque por sí mismo a ese concepto de belleza, o ese concepto de amor, o de esa presión. Frege recordará que hablaba de una pedagogía de la pregunta, no una pedagogía de la respuesta. Es una idea que se desprende de la lógica de Sócrates. Entonces, cuando en el aula vamos a explorar un tema, vamos a iniciar un tema, no deberíamos hacerlo poniendo ahí la definición en el pizarrón. No deberíamos hacerlo viendo los libros de texto, sino empezar a cuestionar. ¿Cómo cuestionamos, cómo hacemos que los niños y las niñas, con base en su criterio, su pensamiento, esbocen algunas respuestas, se exploren las posibilidades para llegar a un concepto? Si yo pongo la estructura del cuento, vamos a escribir un cuento en la clase, el cuento tiene 4 partes. Eso le enseñamos a los alumnos, ¿no? Inicio, desarrollo, núcleo y desenlace. Leemos algunos cuentos, se identifica y después, cuando van a hacer los programas de primaria y secundaria, la actividad es que escribieran un cuento. Podrán escribir los alumnos un cuento dándoles esas 4 partes. Difícilmente. Si están en primaria, no sé si les ha ocurrido, si yo alguna vez en primaria, pero en primaria suelen iniciar el cuento, tienen una buena idea, está el problema, y de repente su cuento ya terminó, ¿no? Y entonces regresamos a casa del niño. ¿Por qué sucede eso? Porque no les damos una estructura. No trabajamos con las estructuras lógicas, no les damos al análisis crítico de la estructura. Y se puede hacer desde primero de primaria, hasta otros niveles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trasladamos esa idea de Sócrates a la aula? Pues hacer justamente, como decía Rey, la metodología de la pregunta, ¿no? Dejar mucho más tiempo para que los alumnos exploren y menos para que nosotros respondamos. Platicaba la vez acá con los compañeros en 2001, cuando empecé a dar clases en el Colegio Suizo de México, ahí en Córdoba, pues estuve en la Ciudad de México. Y yo me sentía como un excelente maestro, de la Ciudad de México, había trabajado en preparatoria, en secundaria, había ganado concursos con todo con mis alumnos, no, soy un maestro. Llego al Colegio Suizo, un colegio muy exigente, de alto nivel. Hago una prueba, el director dice así, tú te quedas con las horas, yo llegué a la Ciudad de México, ya vine acá a Cuernavaca, y yo creo que como por ahí de la tercera semana me dio una clase. Observó con sus notas, terminó la clase, fui a la evaluación y me dijo, el tema lo dominas, no sé
horas, pero tienes un problema. La clase dura 50 minutos. Tú hablaste 25 minutos. Ahí con su reloj, ¿no, director? Tú hablaste 25 minutos. Dejaste 10 o 15 minutos para realizar la actividad y luego en 5 minutos hiciste realizar la actividad. Recuerden que la clase era obligatoria que tuviera inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Yo no entendía cuál era el error. Los alumnos entendieron que tenían que hacer, lo hicieron, ¿no? Tu clase teórica debe ser de 10 minutos, máximo 15 minutos. Y 30 minutos son las actividades que hacen los estudiantes. Y tienes otros, al final, 5 o 10 minutos para evaluar. Evaluar significa no se vamos a poner una calificación, sino realizar la actividad y si se entendió o no, eso lo vamos a actividad. Y entonces descubrí que los 5 o 6 años previos que había dado el no empecé en el 99 de la clase. Los 4 años previos, yo me cansaba, quedaba de más, tenía la última preparativa en la Ciudad de México como 8 grupos. Creo que eso ya no ocurre tanto por acá, pero tenía entre 40 y 50 grupos por grupos. Yo tenía ahí realmente un ejército cada semestre de estudiantes de ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo cambié mi metodología y mi didáctica? Que yo me cansaba menos, que los alumnos hacían más, aprendían más. A ver, ¿cómo sucede? Claro, si tenía 5 o 6 clases al día, pues imagínense hablar 30 minutos en cada clase. Bueno, sí se imagina porque a veces pasa, ¿no? Pues es un cansancio, ¿no? En cambio, hablar 10 o 15 minutos, pero enseñar buenas actividades en el aula, o sea, nos resuelve muchas cuestiones, incluso el tema de la indisciplina. Si los tenemos con actividades, están entendidos. Siempre hay uno o dos, nunca digo que las clases son perfectas, porque de pronto escuchamos conferencias donde no, si hacemos esto, ¿no? Las metodologías activas y se van a divertir los alumnos y no hay problemas. No hay clases perfectas. Yo me sorprendo todavía que me digan los alumnos en una clase me dijeron, tuvo muy buenas actividades. Hicimos solamente un ejercicio de acentuación en la universidad, ¿no? Solo fue como repaso. Para mí no fue una gran clase, pero el hecho de que terminara la clase estuvo muy buena, aprendimos mucho. ¿De qué fue la clase? Repasamos acentuación. Estoy hablando de la universidad de no de secundaria. Acentuación. ¿Por qué? Porque la redacción yo detecté que tenía muchos errores y dudas todavía. ¿Pero por qué tenían dudas de acentuación? Porque sabían las reglas, que las aprendieron de memoria, pero no las han practicado. Si todas las dudas que terminan en no se acentúan, canción. Pero ya cuando pasamos a los verbos, ya se les olvida que la S también. Bueno, hicimos esa actividad. 10 minutos expliqué, recordar las reglas de acentuación, ya llevaba un texto para que ellos corrigieran, lo hacen en pareja, ahí se entretienen viendo que son 40 centros a los factores. Yo creo que tardamos como 50 minutos ellos se engañaban después lo revisamos, renglón por renglón, corregimos y se acabó la clase de los módulos, en donde yo hablé 10 o 15 minutos y 60 minutos ellos estuvieron trabajando. Pero así es casi en todos los, desde el preescolar hasta la educación superior. Si las actividades son interactivas, si los alumnos están ocupados resolviendo un problema, y generalmente funciona mejor si es de manera colaborativa, tenemos menos porcentaje de estudiantes que estén distraídos porque no se generen un conflicto en el aula. Estoy hablando solo de qué manera se puede ver como real la filosofía y la educación. Otro momento importante, muchos momentos importantes en la historia de la filosofía y que tienen que ver con la educación. Solo como de memoria, si recordamos a Jacobo Rousseau,
contenido de educación. Ese es un texto como obligatorio cuando se estudia educación, supongo, no lo sé. Yo estudié literatura, después ya la vida me llevó a dar clase. ¿Ustedes han leído la novela de Carlos Montes? Muy buena obra para el tercero de secundaria, por ejemplo, para que empiecen a leer, ¿no? Una novela que les causa mucho interés, el tema de suspenso, por ahí, el tema del doble, ¿no? La clase. Bueno, era una ley que se platicar, pero mejor no, perdemos mucho tiempo. Entonces, decíamos que las bases de la educación de un enfoque de modelo educativo, uno es la base filosófica. Platicaba de Rousseau, porque Rousseau escribe el libro de la educación, en donde plantea que uno de los efectos de la educación en su momento, estamos hablando del siglo XVIII, era que se veía a los niños y a los adolescentes como adultos chiquitos, no como niños con su propio desarrollo, tanto cognitivo como emocional. Desde la filosofía, Rousseau plantea esto, que bueno, ya con el constructivismo, con Piaget, con Vygotsky, pues lo reforzamos desde la base pedagógica, también psicológica, ¿no? Pero alguna vez estábamos en un curso aquí en este colegio que les platico sobre la parte socioemocional con los adolescentes, y nos decía la psicóloga justo esta idea que me hacía recordar el empleo de Rousseau. ¿Por qué tenemos tanto conflicto con los adolescentes? Uno, decía la psicóloga, porque desde nuestro pensamiento de adultos creemos que estos niños de 14 o 15 años, algunos más altos que nosotros, ¿no? Ya son adultos, porque ya razonan lo que piensan. Pero ¿por qué no piensan lo que hacen? ¿No? Están peleando, están haciendo operaciones, no piensan. Nos decía la psicóloga, en la adolescencia no prevalece el razonamiento, prevalece la emoción, la pasión, mis necesidades afectivas. Es importante que yo tenga solidaridad con mis compañeros, al respeto, al apego a la verdad. Esos valores son secundarios en esa edad, donde lo más importante es cómo me siento parte de una generación, cómo me identifico con mi generación y con mis amigos. Voy a hacer hasta lo incorrecto. Entonces, cuando nosotros pensamos que los adolescentes ya deben razonar, son muy inteligentes, practican pensamiento crítico, pero no cuando tiene que ver con la parte emocional. Pero ahí está Rousseau. Rousseau eso establecía: no podemos ver o no debemos ver a los niños, a las niñas, a los adolescentes como si fueran adultos pequeños. Ya lo sabemos, con Piaget. Tenemos las bases del desarrollo cognitivo y sabemos muy bien cómo es el mundo, la representación del mundo de acuerdo a la edad. Bien, entonces, cuando estábamos trabajando venimos del centro de organización del magisterio del CAM, con algunos que han el gusto de haber conseguido un curso, cuando analizábamos hace 2 años, en el 2022, cuando venía esto, cuando analizábamos la escuela mexicana, de dónde viene, cuáles son sus bases, es tan diferente del positivismo. Cuando uno se pone a leer todos los documentos de la nueva escuela mexicana, contra los institutos de la universidad y la federación que se encuentran la base, al final uno va identificando que las bases de la nueva escuela mexicana sigue vigente el constructivismo. ¿Desde cuándo estudiamos Piaget? Yo les decía, empecé a dar clases en 1999, no había estudiado para maestro de literatura, pero salí, yo me casé de escritor, nadie me contrató de escritor, entonces vi que para sobrevivir quería dar clases de español. Después, por alguna razón, descubrí que me gustaba dar clases. Yo descubrí mi vocación docente, no sabía que existía. Me gustó dar clases, resultó que era un docente, y bueno, ya las empresas institucionales que nos van ayudando a crecer y a prepararnos. Yo recordé, nos daban cursos de vida, y me empecé a interesar mucho por la didáctica, me puse a estudiar sobre educación. Yo veía a mis alumnos de secundaria,
con tantos conflictos, pues, yo tengo que estar bien preparado para estos estudios, ¿no? No solo la parte teórica, yo daba español, pues estaba bien preparado, había estudiado literatura, pero en la didáctica, no sé cómo empezaron ustedes a dar clases, pero yo recuerdo el primer año, yo era muy inquieto, yo pensaba que con la literatura, no, iba a conquistar a todos mis alumnos, iban a motivar, iba a contar bien, nada, no sucedió. Siempre, primero es como imponerse de la disciplina en la clase, establecer reglamentos, después de eso podemos construir una clase. Pero bueno, leyendo la mayoría de los documentos que encontramos, los que siguen vigentes de ayer, es más, me parece que tuvieron más relevancia a la serie Bolivia más. Sabemos que el día de hoy, ¿cuánto es la edad idónea para que un niño aprenda a leer y escribir? Según las bases de desarrollo que hay, es a los 7 años. A los 7. Puede ser que haya algunos que lo hagan antes y otros que lo hagan un poquito después, porque no es homogéneo el desarrollo, ¿no? En psicología. Imagínense, psicología y pedagogía son ensayos escritos en el periodo de 1936-38. Estamos hablando, como decir, porque no es nuevo. La cuestión es cómo, qué sigue vigente de ahí. Sigue vigente que los seres humanos seguimos en estas etapas. Tengo una hija de 7 años y la veo, tengo otros hijos ya mayores, pero veo en mi hija que después de 15, 18 años de la niñez de sus hermanos mayores, de mis hijos, veo que esta niña ha tenido los mismos miedos que sus hermanos cuando tenían 5 o 6. Es decir, los niños no han cambiado tanto como creemos, pero siguen teniendo miedo a la oscuridad, si están en la temporada de kinder o preescolar, siguen teniendo miedo a las arañas, ¿no? A una tormenta, siguen imaginando, siguen teniendo este poder de imaginar y de crear a través de la imaginación. Todos los días tienes que dibujar, todos los días se inventan canciones, ¿no? Todos los días tenemos que encontrar fotos. Si tienen esa capacidad creativa, esta capacidad de crear mundos, ¿qué hacemos en la primaria, en la secundaria, que después ya no quieren hacer nada? Ya no son creativos, ya no se interesan por leer, ¿no? Van a ir abandonando las artes. Octavio Paz en algún momento decía que lo que debía ser ahora la educación era deseducar. Deseducar porque en la primaria nos echamos a perder. Pensaba Octavio Paz, no me diga que eso. Octavio Paz decía eso en 1955. Hay que deseducar al pueblo mexicano, porque la educación lo ha llevado a no tener creatividad como gran poeta interesado. Todo el tema de la creación literaria, ¿no? El pensamiento crítico, el tema de la autoridad, que era un tema de moda cuando se dio Octavio Paz, cómo nos relacionamos con el otro. Y ahí viene otro, ¿no? Interculturalidad crítica. ¿Cómo me relaciono con el otro? Primero tendría que analizar quién soy. Ahí empiezan los conflictos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me asumo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Cómo voy trabajando con mejorar mi vida Rogers como persona? Si puedo establecer ese diálogo interior, entonces puedo establecer el diálogo con el otro. Si tengo conflictos, si no he terminado de resolver mis propios problemas, ¿cómo me voy a relacionar de manera sana y armónica con el otro? Eso también es parte de la filosofía. Otra de las bases de que hablamos de ayer, otra de las bases de la educación, entonces es la psicología. Quiere decir que si vamos a dar clase, debemos leer algo de filosofía, debemos conocer cuál es la psicología del adolescente o del niño, dependiendo de lo que pasa en el estado. Y de veras, cuando uno vuelve a leer los textos, psicología general, por ejemplo, es cierto, con mis hijos o con mis alumnos y alumnas, los dos errores porque se me olvida que los adolescentes son muy diferentes a como yo quiero que sea un adolescente. Una cosa es cómo quiero que se comporte, cómo quiero que sea, y
la realidad es diferente. La cuestión entonces es cómo trabajo un ambiente del aula idóneo para conseguir los propósitos que me planteo. Una base psicológica comentaba pues es fundamental. A partir de los 50, sobre todo con el tema de la Segunda Guerra Mundial, toda la crisis mundial que se vivió en los 50 y los 60, es que viene esta recuperación en sentido humanista, no solo de la educación, sino de la filosofía, sino de Marshall, Rogers, una gran cantidad de mismo Frank, toda una generación de psicólogos humanistas que plantean cómo revalorar la educación a partir de este sentido humanista. Pero imagínense, estamos hablando de los 60. Estamos hablando de que ella empieza en 1958, la misma época de Nicosia. Casi 100 años de esas ideas. Pero pasa el tiempo y seguimos con una sociedad en crisis. Seguimos con una sociedad con violencia, seguimos con una sociedad materialista. Solo la educación nos hace libres, diría Freire. La educación como práctica de la libertad. ¿Qué más podemos ver ahí entre líneas en lo que plantea la nueva escuela mexicana? A Vygotsky, obviamente. Algunos conceptos. El aprendizaje se da o se dispara en la interacción social. Eso es lo cultural. Yo creo que todos hemos tenido, yo digo que la mayoría tiene hijos o hijas, y hemos visto este fenómeno. Les enseñamos en casa cuando están pequeños, les vamos enseñando clases, ¿no? De los números, pero entran al kinder y cómo avanzan lo más rápido en los aprendizajes. ¿Qué más dice Vygotsky? El docente es solamente un mediador, es el más experimentado, no habla de que sabe más, ¿no? Solo tiene más experiencia, y el docente, el padre de familia, es el mediador entre el estudiante y el conocimiento o el aprendizaje. Y recordarán la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que plantea que todos los seres humanos, independientemente de la edad, tenemos una manera de aprender por sí mismo. No necesito que alguien me diga que hace frío porque yo siento frío. Entonces mis sentidos, y se pueden plantear muchas hipótesis a partir de lo que yo resuelvo, ¿no? Si los niños ya saben sumar y restar, les dejo de tarea 5 sumas, no dejen 20 o 30 ecuaciones, ¿no? ¿Para qué? Dejen 2 o 3. Ya lo saben hacer. Si ya lo saben hacer, es la zona de desarrollo, ¿no? Si les dejo un problema, les dejo una actividad que requiere la ayuda del docente o del padre de familia, entonces ya voy a la zona de desarrollo próximo. ¿Cuál es la clave con Vygotsky? Porque yo siempre creo que no solo es que mencionamos a Vygotsky, que no sepamos sus conceptos, sino eso cómo se traslada a la clase, cómo se traslada a las tareas. Si yo en primaria dejo una tarea, esta clase, tendría que ser en la zona de desarrollo real. El niño no requiere la ayuda del papá o de la mamá, a menos que el propósito de la tarea sea ese. No los puede confianza. Bueno, eso es nada, pero aplica igual. Teníamos en el colegio económico ciertos criterios para las tareas que dejábamos a los estudiantes. Y, por ejemplo, en Suiza, en Alemania, había una especie de estándar, por ejemplo. Si el niño era de primero, segundo de primaria, lo máximo que podían hacer de tarea era 15 minutos. Máximo 15 minutos. De preferencia 10 minutos. Primero y segundo de primaria. Obviamente la tarea en total, ¿no? Que el maestro es de español y nos deja 10 minutos, la maestra de la nos deja los 10 minutos. No, son 10 o 15 minutos en todos. ¿Por qué? Porque ya el estudiante, el niño de la niña, estuvo, no sé, 4 o 5 horas en la clase. ¿Por qué no voy a dejar todavía media hora o una hora en la tarea? Pues hay varios errores que desde el punto de vista didáctico, como
diría que son 3 errores cuando estamos en clase. Uno, tenemos claro el propósito, muchas veces no. Bueno, pues hagan eso, ¿no? Pues, o no acabamos de decir, pues lo hacen claro. No tenemos un propósito claro. 2, no pensamos y nos organizamos como colectivo en el tiempo que van a dedicar fuera de la escuela en hacer una tarea. ¿Cuál es, desde el punto de vista psicológico y didáctico, lo idóneo para secundaria? En el colegio que trabajaba era 1 hora. A 1 hora máxima de tarea. Así tuvieran 4 o 5 clases diferentes en un día, no podíamos sacar más de 1 hora. Y de preferencia era entre 30 y 45 minutos. Todo con una base didáctica, saber un porqué de dejar solo la cantidad precisa en cuanto a esfuerzo y tiempo que va a involucrar. Eso tiene que ver también con las metodologías activas. Ahora se propone el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos surgió en 1917 con un impacto. 1917, hace más de 100 años. Y desde el IPADE planteaba que el aprendizaje basado en proyectos lograba que los estudiantes construyeran los aprendizajes en el aula, que el aula fuera una especie de laboratorio para la vida. Estoy hablando del aula. De tal modo que cuando pensamos en el aprendizaje basado en proyectos sobre la metodología activa, pero los alumnos la mitad del trabajo lo tienen que hacer en su casa, organizarse afuera en el equipo, estamos en contra de la esencia del trabajo por proyectos. Ahí hay que replantearnos bien cómo trabajamos. ¿Por qué se llama constructivismo en el enfoque educativo? Porque se construye en el aula, el aprendizaje. Por eso estoy un poco en contra de las tareas. Yo solo dejaba que vamos a leer ahora la clase de 300, los 4 clases de droga. En primaria estamos en la selva. Para secundaria funciona muy bien los cuentos de amor de locura y de la de la señora. Para quien dice, no, es que los alumnos no les gusta leer. No les gusta leer si no seleccionamos de manera adecuada, ¿no? Uno de los ejemplos, me parece, con la lectura pasa por yo quiero que lean, que sean lectores, pero yo no leo. No lo sé. Y si no leo, pues no tengo entonces las herramientas para decir qué textos que van a buscar mis adolescentes. Independientemente de lo que diga el programa, ¿no? Yo tengo que leer, gracias a Dios. Entonces, la nueva escuela mexicana planteaba algo muy bonito que siempre se ha dicho: el maestro debe predicar con el ejemplo. Entonces, mis alumnos ven que yo llevo a la clase y estoy chateando, como ven que llevo con un libro. Son comunicación no verbal, los símbolos, ¿no? Ellos son muy receptivos y siempre nos están observando. No se observan como nos vestimos, si se me dicen, no, es bien blanco, y cuando vienes con todo de negro, no, pues esto siempre me queda no me incomoda la delicadeza, pero no se fijan en todo. Entonces tengo de aseguro. No, te ves bien, nada más te digo, claro, ellos sí están muy preocupados en este momento de su vida por la presencia, de los 14, los 18 por la parte del disco, pero me sorprende cómo todos los detalles. Siempre llegan juntos. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo esto. ¿Qué me recomiendas que leas? Te recomiendo que leas el principio del presente, como un libro chico, ¿no? O a Edgar Allan Poe, cuentos de terror. Pero es muy diferente que me vean con libros y nos preguntan sobre libros, a que me vean que estoy ensayando, vean que me van a preguntar qué estoy ensayando. Lo mismo, uno de vicios culposos es la Coca-Cola, por ejemplo. Ya tomo menos, antes tomaba mucho, pero obviamente que yo si la salón, la cuando lo quería, no iba a tomar la Coca-Cola. No porque no se me antoja, más allá de Coca-Cola que calor de verano. Simplemente es que ejemplo nacional. ¿Por qué estoy echando ese rollo? Bueno,
de Vygotsky, ¿no? El crítico de Tarea Lejanos, el tiempo, les aseguro que un estudiante, si le dejo que despeje, no sé, 10 ecuaciones de primer grado, ¿no? De matemáticas, no va a aprender más si hace 10 a si despeja 3. ¿Para qué no tengo una hora? No sé, como era muy malo para las matemáticas en secundaria, si me costaba, me llevaba 1 o 2 horas haciendo esas tareas de matemáticas. Y si no van a aprender más por dejarles mayor cantidad, entonces les dejo poca cantidad, pero que sea significativo, ¿no? Muchas veces no nos enojamos, nos enojamos porque se copian la cantidad. Pues claro, si les dejo mucha, nada más de ver todo lo que no pasa, no, creo que me la pase, siempre hay que matar de toda la casa, ¿no? No, mejor que me la pase conmigo. Evitamos muchos vicios en nuestros alumnos si analizamos de manera lógica qué tendrían que hacer. Bien, entonces, zona de desarrollo próximo nos sirve para las tareas y cuándo requieren o no requieren. Obviamente, los instrumentos culturales y las herramientas también son fundamentales. Es muy diferente si solo usamos una teoría, así creamos herramientas didácticas que nos puedan manipular, se va a disparar el aprendizaje. 1938 es lo del Vygotsky. Todo esto no es nuevo. Pensamiento y lenguaje, también tiene mucho el arte, ¿no? Vygotsky. Obviamente está muy presente Austin, el mensaje significativo. Recuerden que en los 60, 70 Austin tenía una discusión sana con Brunel, porque Brunel establecía que el aprendizaje solo se da a partir de lo que ya sabemos. Hay andamiajes, el concepto de andamiajes, ¿no? Aprendizajes previos y sobre eso vamos construyendo los aprendizajes superiores. Y tiene realmente 2 libros que son muy precisos en desarrollar toda esa metodología. Austin planteaba que sí, pero que no solo por descubrimientos se aprende, pero también por exposición a percepción, lo que yo estoy diciendo ahora, o lo que hacemos comúnmente. Explicamos un concepto y hacemos actividades. La cuestión ahí con Austin es que no solo es que yo esté hablando, no solo hacen la distorsiónica, sino que debo diseñar actividades y evaluaciones acordes con el aprendizaje que quiero desarrollar. Todo eso, creo que la mayoría tenemos una idea de los autores. Es una base del constructivismo. ¿Qué agrega la nueva escuela mexicana? Bueno, en los 70s, 80s viene toda una crítica en América, especialmente en Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, a que hemos copiado todos los modelos europeos de educación. Lo decimos porque Vygotsky, son autores o franceses, estadounidenses, ingleses, hasta alemanes, con modelos para una educación del primer mundo. Resulta que nosotros pasan los años y no salimos del tercer mundo, claro. Ahora ya no tenemos el tercer mundo porque es despectivo, no vamos a hablar de países que se utilizan eufemismos, los seguimos siendo dependientes económicamente y culturalmente de Europa y el norte de América. Lo que plantea Freire en la epistemología crítica en los libros clásicos, Pedagogía de contenido, la educación como práctica de la libertad, es cómo creamos una educación o un pensamiento que inicie con América, cuáles son las necesidades de los países americanos, cuál es su fase de desarrollo y a partir de ahí construir enfoques educativos. Tampoco es que se rechace lo global, o sea, las bases probablemente en Freire, pues está en la base filosófica. Cuando yo hablo de la obra escolática o de la eso lo conectamos inmediatamente con la pedagogía basada en la pregunta de Freire. Él hablaba de una pedagogía de la pregunta, no una pedagogía de la respuesta. También habla de la emancipación, que tiene una base marxista, pero él analiza cuáles eran las condiciones de Brasil y de América a finales de los 70 y que se requerían. Me parece que Freire es muy importante
solo que tendríamos que analizar y adecuarlo a nuestro contexto, porque a veces también eso sucede, que los teóricos de la raza mexicana, probablemente dice Freire de Sousa Santos, Guadalupe de Sousa Santos, es lo que tendríamos que hacer. Sí, pero tal vez todo lo que ellos plantean es para ese contexto de las dictaduras de finales de los 70. ¿Cómo tendríamos que adaptar la pedagogía o epistemología crítica al contexto de nuestro país? Que es lo que nos falta todavía analizar de manera más crítica. Bueno, es como muy claro, ¿no? Sousa Santos, que la intervención del mundo supera la interpretación eurocéntrica del mismo. Es decir, el mundo, el ser humano, no solo es como el modelo que plantea Europa y Estados Unidos y Canadá, sino que hay otras concepciones y representaciones del mundo, otra manera de relacionarnos con el mundo. Y bueno, es lo que plantea. No es posible generar justicia social global sin justicia global. Esta relación que siempre es como muy dialéctica entre el desarrollo educativo y el desarrollo económico. ¿Qué debe ser primero? Debe plantearse una justicia social, una economía sana, para tener también la capacidad de educación de calidad, la excelencia, la excelencia sea de calidad o de excelencia, pues llegue a todos los niños y niñas de nuestro país. Pero si no hay justicia económica, si no hay justicia social, creo que es muy complicado hablar también de una justicia educativa. Y bueno, obviamente primero en las transformaciones emancipadoras. Y ese es el tema que le interesa a la nueva escuela mexicana, cómo la educación debe crear una conciencia en el ciudadano desde que es pequeño, cómo a quién se pertenece, qué requiere para progresar en la vida social, económica, política. El desarrollo no solo es individual, porque ese individualismo, ese egoísmo, pues nos ha llevado a los posmodernos a un narcisismo en donde los valores cada vez se van olvidando y entonces se crea una crisis social. Bien, ahora hemos platicado sobre la base filosófica. Identificamos a Platón, la filosofía griega general, a Rousseau, los grandes filósofos que aparecen en la educación, por detrás del pensamiento crítico de Manuel Kant, por ejemplo, o los filósofos existencialistas relacionados con la psicología humanista. De los grandes problemas que hemos padecido en la educación en nuestro país es, a ver, tenemos claro que hay una filosofía humanista, tenemos claro que hay una base psicológica que debemos entender, comprender a nuestros alumnos, dependiendo de la edad que tienen, etc. Y que tenemos cierta preparación pedagógica. Pero ¿cuál es el problema? Si hacemos un mapa conceptual, van a traer el psicólogo. Si hacemos un mapa conceptual del enfoque educativo, está fase epistemológica y ahí hacemos otras derivaciones, ¿no? Platón, Rousseau, toda la base psicológica, humanista, y ahí nos damos con Rogers, todos que quieran de la base psicológica. Después tenemos la base pedagógica, como ya está en Piaget, Vygotsky, la psicología clínica inclusive. Si estamos de acuerdo con esas bases, ¿cómo lo trabajamos en el aula? Porque decimos que sí necesitamos más humanismo, más pensamiento crítico, pero las actividades que realizo siguen siendo de repetición, siguen siendo profesionales de memoria, siguen siendo planas de primaria. Te equivocaste, ahora repites 50 veces víbora, V, acento, ahí. Si sigo con estrategias didácticas de repetición, lo más probable es que mi didáctica no esté alineada con todo esto que estamos hablando, de las bases filosóficas y epistemológicas de la educación. Me parece que es uno de los aspectos fundamentales. Si no cambiamos nuestras estrategias didácticas, pues por más Vygotsky, Platón, Rousseau estemos citando, no funciona la educación.
Cuando yo daba clases en prepa, en secundaria probablemente también, notaba que el cambio generacional tardaba por ahí de 5 años, tal vez un poco más. Si tenía generaciones muy parecidas durante varios años. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Que tal vez nuestras generaciones son cada vez, cambian, yo creo que cada 2 o 3 años. Al lograr la universidad, donde se trabajaba, ya los alumnos que tenían preparatoria en el 2023 cuando empecé el colegio, eran muy diferentes a los del 2021. O sea, como generaciones, era increíble ver a los profesores de prepa como generación tan diferente a la que entraba a primero. Eso nos exige entonces todavía más estarnos actualizando, y más actualizando porque la mayoría tiene experiencia. El eje número 7 es de la formación docente, es en pedagogía, saberes y experiencias. Es decir, se reconoce que los docentes tienen experiencia, ya tienen saberes, y lo que necesitan probablemente es hacer ajustes a su práctica docente para estar de manera horizontal en la misma línea que los estudiantes. Este es el meollo del asunto, por eso se proponen las metodologías activas. ¿De dónde vienen las metodologías activas? Les presumo eso de que también el colegio suizo, porque trabajábamos con los 20 años que estuve ahí, era trabajo con proyectos, trabajo con empresas que resuelven problemas, y yo probé que tenía mejores resultados, trabajaba en proyectos, y trabajaba con problemas, sí integraba juegos en la clase. La tesis de doctorado es sobre el humor. Bueno, mi tema era sobre cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria. Y mi propuesta es trabajar más el humor a través de la literatura o a través de la lectura. Entonces, el humor, el horror, el suspenso, la ciencia ficción son géneros que a los chicos de secundaria les gustan. Insisto, si sabemos diseñar estrategias para acercarnos a la lectura. Entonces, esa tesis de doctorado fue solamente el producto de la experiencia de este colegio, en donde cuando mis alumnos salían con que no les gustaba leer, o actividades típicas, recordarán en secundaria en español, casi todos los años en primaria también viene el instructivo como una de las actividades de redacción. Desde primaria, desde el segundo de primaria, viene el instructivo. Eso me da mucha risa, ¿no? Porque todavía cuando voy a armar algo, lo intento sin instructivo, ¿no? Duran tantos años instructivos y los mexicanos seguimos sin leer los instructivos para hacer algo, ¿no? Bien, entonces, platicaba la semana pasada. Yo decía, esto de los instructivos a mí se me hace divertido. ¿Cómo lo trabajaría? Me encanta Julio Cortázar, un escritor argentino que tiene literatura para horas de semana, ¿no? Bestiario, es un libro de libros que funciona muy bien en secundaria. Y resulta que Julio Cortázar tiene, tal vez en la historia de la cuestión más, una serie de instructivos. ¿Cuál es la idea de Julio Cortázar? Es una especie de juego. Se plantea el escritor que va a crear un instructivo para alguien que no tiene ni idea de lo que debe hacer, por ejemplo, para subir un escalera. Yo se los planteaba a mis alumnos como alguien, imaginen que llegue un extraterrestre, un ser de otro universo, de otro mundo, de otro planeta, y ese ser pues está acostumbrado a andar en su nave, ¿no? Y es como su adolescencia y ya no necesita caminar, no sabe caminar. Viene a la Tierra a hacer una investigación, así son, eso viene a la Tierra, a hacer una investigación y tiene que usar un cuerpo humano, pero no lo sabe usar. ¿Cómo hacemos un instructivo para enseñarle a cómo subir una escalera y que no se caiga? Claro, entonces tengo que forzar a los alumnos a que entiendan que no saben qué es un zapato, que no saben qué es el pie, que no saben qué es una escalera. ¿Cómo describo la escalera? Bueno, eso era
el componente tenía que ser creativo y humanista. Después de esas actividades, entonces ya pasaba de la formal, pero hay una motivación previa. No llego directamente a instructivos, son un tipo de texto informativo que tiene esas características, y no. Empezamos jugando, con instructivo. Yo les decía, además nos divertimos, ese es otro componente. Como docente, también nos divertimos y nos enriquecemos de lo que hacen los estudiantes. Entonces me encontraba con algunos que hacían, por ejemplo, el instructivo para comerse un taco al pastor, parado, ¿no? Ya llegas al puesto, no hay lugares, estás parado. La ciudad de México es típico, no sé, no lo va a quedar por tanto. La ciudad es, no hay lugar, pero comes ahí parado, ¿no? Bueno, ¿cómo comerte que le pongas tu salsita, ¿no? Limoncito, que no salpiques al otro, y te lo comes sin manchar. Entonces hacía todo el instructivo de cómo comerse un taco al pastor, parado, rico, con refresco y sin accidentes. Hasta la actitud, ¿no? Que sí con cuántos dedos, estos dedos tienen que estar así, pensando en salud, ¿no? Esto es no para eso, pero voy a llegar, ¿no? Instructivo para bañarse, desde comentar en algún momento alguien hizo, un grupo de chicas hizo, a ver si les interesa a ustedes maestras, hizo instructivo para dar tu primer beso, ¿no? Claro. Claro, lo necesito. Bueno, hacían cosas muy creativas. Ese incentivo se volvió famoso. Se volvió famoso, trabajamos en personas secundarias y andaba ganando hasta segundo y primero. Pero es de tienes algunas gran condición de pasar primero y secundario. Pero entonces, ese ejemplo lo único que busca es las clases pueden ir del humor, de la creatividad y lo formal. Y tendría para mí experiencia lo que funcionó. Siempre fue trabajando primero desde el humor, desde la comunicación social con los estudiantes que les interesaba, mucho, no probablemente la creatividad. Ahora, ¿de dónde viene esto de las metodologías activas? Tiene que ver con la escuela nueva y la escuela activa. Son sinónimos, como los autores. Surge la escuela nueva y la escuela activa desde inicios del siglo XX o finales del XIX, porque buscan cuestionar a la escuela tradicional en lo que estamos hablando. El docente se dice, ya tengo bases económicas, tengo experiencia, conozco las fotografías de mis alumnos, pero sigo haciendo las mismas actividades de televisión, sigo siendo conductista. Incluso la calificación la usamos de modo conductista, o espeño o pues no estudiantes en castellano. De ahí también la importancia de ir hacia una evaluación formativa. Ese es otro tema que en algún momento podríamos también venir a platicar sobre el tema de la evaluación formativa. Bien, si se dan cuenta, la escuela nueva y la escuela activa promueven entonces, uno, el centro de la educación no es el docente de la escuela, sino el estudiante. ¿Cómo es lo que planteamos ahora? El niño, si estuvo en un tiempo en la escuela del centro, después ya cambió a niño al centro, ahora seguimos con el niño y la niña. Promoviendo la actividad, la libertad y el interés del niño, ¿cómo va a acercar a su aprendizaje el interés? Insisto, si yo solo voy a tener el instructivo desde la parte formal, si mi niño es el tercer año de primaria, pues no va a querer hacer las actividades, pero probablemente no le interese tanto ese tema. Si empezamos jugando, si empezamos con humor, si empezamos con creatividad, los enganchamos al tema. Y ahí es el aprendizaje activo. Se opone al enfoque rígido de los criterios de educación tradicional, dependiendo de una educación más participativa, flexible, de acuerdo a las necesidades del niño en la sociedad, más participativa y flexible.
relación, pero tiene también otro texto fundamental, el contrato social. El contrato social Rousseau analiza cómo la sociedad tendría que ponerse de acuerdo, establecer reglas, normas para una convivencia sana. Es un libro clásico de Rousseau, pero ese tendría que trasladarse también a nuestro reglamento legal. Si Rousseau dice que para ser una sociedad justa, todos los que participan en esa sociedad construyen el contrato social, eso tendría que ser con nuestro reglamento legal también, el reglamento escolar. Si tengo un reglamento en el salón o en la escuela, ¿qué tanto participaron los que están en el centro de educación? ¿Los tomamos en cuenta para crear el reglamento o lo ponemos? La escuela nos dice que no les usar el celular, no se van en el salón. ¿Qué otra regla tienen aquí? Respeto, respetar la desapareciendo. ¿Qué más tendrán? Me imagino ya cómo son los reglamentos de la secundaria. ¿Cómo de la voz? Pero es esos cambios. Es creativo, ¿verdad? Bueno, no en el salón, no en la escuela. Porque aunque pongamos el reglamento, ellos lo van a hacer. Es parte de la adolescencia. Bueno, pero yo les decía a mis alumnos, a ver, vamos a hacer otra escuela. Yo necesito estas 5 reglas para que funcionen en clase. Les ponía mis 5 reglas. Que pongan atención en la clase, que no les interesa, se pueden salir. Y así, el gobierno sí tenía libertad para hacer aquí, ¿no? Depende entonces, depende de cada escuela, ¿no? Depende de cada escuela. Ok, deben poner atención, porque yo preparo una clase y ustedes preparan mi clase. Así cuando ustedes se expongan, yo les pongo la atención. Regla número 1. Regla número 2. El no respeto que es para mí, es para uno de sus compañeros que están hablando. Respeta la opinión. Y si no estás de acuerdo, argumentas. No opines, no se va a terminar. Argumenta. Bueno, entonces yo ponía mis 5 reglas. Y ellos ponían 5 reglas para mí. 5 reglas. Ah, y si no podemos usar el celular, pues uno tampoco lo usa. No, yo nunca lo usamos. Lo usamos como herramienta. Me decían, a ver, investiguen en qué año escribió Octavio Paz la Religión de la Sociedad. O bueno. Al establecer yo sus 5 reglas, al final casi siempre era muy obvio, ¿no? Yo fuera justo que no tuviera preferidos en la calificación. Sí, está bien. Por lo menos será objetivo y justo. Que no nos regañes nada. No nos grites. No, a ver, te levanta un poco la voz, nos gritan, pero ojo, otra vez ahí la sensibilidad de los adolescentes. Para mí solo levantar la voz, pero para ellos es estar gritando. Bajaré mi tono de voz, ¿no? Al final hacíamos un reglamento entre todos y todos llevábamos ese reglamento y lo teníamos ahí pegado. Lo pegaba en el reglamento, así más de todo. Y el maestro, otras asignaturas que quisiera tomar en el reglamento, firmaba también. ¿Qué se gana con eso según Rousseau? Que vamos a respetar más ese reglamento si lo tomamos en cuenta. Insisto, todo esto son estrategias para mejorar el ambiente en el aula. Si no mejoramos el ambiente, no conseguimos propósitos de aprendizaje. Y también aclaro que no es una clase perfecta, porque eso no existe, según yo. Hay clases que uno llega súper preparado con grandes expectativas. No, esto les va a encantar. ¿Qué tal que les pasó? Estuvo bien. Antes yo pensando, emocionando, pensando. Y otras que imaginamos y salen encantando, y nos dan las gracias. En fin, características de la nueva escuela mexicana. No, perdón, de la escuela nueva. Lo que quiero que vean es cómo coincide la nueva escuela mexicana con la escuela nueva o la escuela libre. Enfoque en el estudiante. ¿Lo sabemos? Ya está. Aprendizaje activo. Los estudiantes aprenden de la experiencia directa la manipulación de materiales y la resolución de problemas. Eso es la escuela activa. Y esto es lo que la nueva escuela mexicana aprende
pretende que cambiemos en la didáctica. No está en contra de la clase magistrocéntrica, pero ¿cuántas clases magistrocéntricas donde yo doy un tema y lo explico son adecuadas? Si dice un tema, tal vez esté bien empezar con la teoría, pero si voy a hacer una secuencia didáctica, las otras 3 o 4 clases de esa secuencia didáctica tendrían que ser metodología. Muy bien, después tenemos autonomía y libertad. Se comenta que el niño tenga autonomía para tomar decisiones sobre su aprendizaje dentro de un marco de libertad responsable, o libertad responsable. ¿Qué tanto involucramos a los estudiantes a que decidan su aprendizaje? Obvio, tenemos ahora un poco más de libertad porque hay un programa sintético, un programa analítico, y se supone que una populación docente, donde tenemos cierta libertad, que deberíamos tener. Entonces, vean que sí, la nueva escuela mexicana va un poco en dirección a la escuela libre. Educación personalizada: se reconoce que cada niño tiene ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, por lo que se busca adaptarse a sus necesidades individuales. Tenemos 30 adolescentes en un grupo. Generalmente vamos a tener que un 10% son sobresalientes, van muy bien, todos de 2010. El otro 10% es de 7 a 5. Y un 80% que es, digamos, la media. Ese 80% depende de cómo yo dirija la clase para que se logren los aprendizajes. El 10% que está arriba lo va a aprender si ya tiene una motivación intrínseca, tal vez los papás, la familia los apoyan y solo requieren cierta motivación. Mi mayor responsabilidad son los de abajo, los que están entre el 7 y el 5. Y ahí es donde tengo que entrar con necesitan una individualizada. Si no, los estudiantes van pasando de año, evitamos el rezago educativo, pero no evitamos el rezago de aprendizajes. Porque aunque vayan pasando, vienen con un rezago, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. No le vamos a echar la culpa a primaria, sino de estos 4 o 5 de clase, ¿qué actividades tengo que diseñar para recuperarlos? ¿Cómo los meto a la clase? A mí, por ejemplo, no me fallaba que los alumnos más latosos y disciplinados les daban cierta responsabilidad. A mí me vas a ayudar a la lista, ¿no? Me vas a ayudar a poner el proyector, la computadora, a conectar. Siempre que les daba una responsabilidad, empezaba una mejora en la relación con ellos. Claro, porque nuestros adolescentes, cuando tienen problemas de conducta, de calificaciones, porque hay un problema de relación. Si nosotros no somos conscientes de ese problema, muchas veces inclusive lo podemos tomar hasta como personal, ¿no? A este alumno, esta alumna me molesta, me enoja porque siempre me contesta, porque siempre se quiere salir, porque siempre. Sí, pero estoy muy entendiendo, no estoy entendiendo a la presente. Yo estoy entendiendo que atrás hay un montón de problemas. Y que eso que hace contra mí, no es contra mí, se pongo contra el sistema. Y qué estrategias busco para sanar esa relación y motivarlo a que esté en la clase. Yo siempre dije que darle responsabilidades funcionaba bien porque lo que quieren esos alumnos es ellos quieren llamar la atención. Y la manera de llamar la atención es hacia lo negativo. Bueno, aquí hay varios autores, pero para que no se queden solo escuchándome, podemos hacer una pequeña actividad, un poquito complicado, somos muchos, pero creo que lo podemos hacer. Para esto sabemos organizar. No, depende de para qué. Creo que lo podemos hacer por filas. Por filas. Ahora les platico. Les vamos a dar una hoja de papel, voy a poner aquí unas bases, así como esto. Son las bases para un recuento. Son
La hoja de ruedas es tiene que construir la supercarretera que va a ir arriba. De preferencia que no sea de Estado de paso expreso. Ok, a ver, entonces, indicaciones. Solo cuentan con esa hoja, pueden manipular, pero no le pueden agregar objetos, no pueden utilizar materiales, solo esa hoja. Voy a evaluar, esta es una cuestión de evaluar esta práctica, entonces estamos en la hoja. Voy a evaluar resistencia, cuánto peso soporta su carretera, y también creatividad. Así que dicen si van a poner dibujitos, qué quieren hacer a esa carretera para que tenga creatividad. Dos criterios para evaluación, entonces, soporte y creatividad. ¿Sí está claro? Si no está claro, está bien porque solo son esas dos indicaciones. Esa es la idea. Ya, no puedo pasar entonces porque tengo que ser este diseño me parece muy creativo. Como al iPad recibiría un premio en creatividad, pero igual que el iPad no se quita más financiar. Tiene unos refuerzos todavía, seguro si el peso. También está bien diseñado, incluso tiene el kilometraje como el paso express, 80 kilómetros máximo. Fíjense, este puente debe soportar un poco de peso, como los dobleces. No va a soportar mucho. Es claro, si lo hubieran pensado de forma regular, acaba de era triangular. También aplicaron los dobleces. Va a tener cierta resistencia, flexibilidad, pero no va a soportar. Muy complejo. Igual con estos, es parecido al otro. Fueron su mismo maestro, el mismo arquitecto. Aquí sí le faltó un poquito más de empeño en esta carretera. Esta también la hicieron de los carriles. Bien. Otro, la misma idea de los dobleces. Solo les faltó como hacer uno para un lado, uno para un lado y otro para que quedara todo en forma triangular. Bueno, pero esta actividad que podemos verla como juego, la maestra se enoja conmigo y entonces ya llega tranquila a su casa. No va a llegar de la casa. Maestra, pero la cuestión de esta actividad es, si voy a empezar una clase sobre formas geométricas, en lugar de que yo me aprendí el básico de la figura sobre los triángulos y tal, jamás me explicaron para qué sería eso. Si con nuestros alumnos conoces el video, veníamos para acá, cruzamos el puente, no sé cómo se llama, que nos conecta de Galeana hacia acá con el ayuntamiento hacia el vecino. Puente Casablanca. Okay. Pero si vuelven a pasar, se van a dar cuenta que los triángulos son triangulares. Es el aeropuerto, el puente de San Francisco. Varias veces intentaron no quedaba hasta que reforzaron de manera triangular las bases. No solo las bases, sino ustedes saben que las bases. Bueno, si van a entrar recordará que también los refuerzos estos son de forma triangular. Bueno, ahí vieron la Torre Eiffel. Bueno, que todo de la pirámide de las pirámides. Cuando encontraron, no se crean esto de que los extraterrestres, no, cuando los egipcios, después de cientos de años de estar construyendo pirámides, dieron con los diámetros exactos en la forma piramidal, ya no se cayó esta pirámide. Siempre sorprende las grandes ciudades de nuestro país con los temblores del 85, cuántos edificios modernos se cayeron, y sin embargo, las pirámides de Teotihuacán, de Monte, etcétera, solo se destruye por la mano de la naturaleza. Hay entonces
una conexión entre esa actividad y algún aprendizaje que se quiera desarrollar, ¿no? Se hablaba de las metodologías activas, una que se recomienda para el área de matemáticas, física, etcétera, ¿cómo se llama? Saberes y pensamiento científico. La metodología STEAM. Esto es metodología STEAM porque quien conozca un poquito de física o de ingeniería sabe el principio del triángulo como una base para la construcción. Es decir, las metodologías activas no es algo tan complejo, no son estrategias en las que tengamos que invertir demasiado tiempo o que están muy alejados de nuestra docente. Más bien conocer un poco las bases de cada una de las metodologías y decidir cuál es la adecuada en función de los aprendizajes que quiero desarrollar. No les queda muy poco tiempo, pero solo vamos rápido con los autores destacados de la escuela activa y les muestro algunas infografías de las metodologías activas. Y si otro día me invitan, pues podemos trabajar ya un poquito más sobre proyectos en el aula, que es una de las metodologías que se recomiendan. Proyectos en el aula, además, para cualquier campo formativo. El proyecto se hace desde las ciencias, desde las humanidades o de manera transversal. Bien, de los principales pedagogos, teóricos de la escuela activa, la escuela nueva, que insisto, podemos ver está de manera implícita en la nueva escuela mexicana. John Dewey, ustedes tal vez lo conocen, su padre fue un gran filósofo, él también, dentro del pragmatismo, pero él es el que empieza a hacer esta revolución educativa en Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Plantea el aprendizaje más efectivo cuando los estudiantes participan activamente en experiencias prácticas que están vinculadas a la vida real. Esta actividad que hicimos no está vinculada con lo que observamos. Si les decimos a nuestros alumnos que traten de recordar en su casa, en el camino a la escuela, en el camino a casa, qué estructuras triangulares conocen, empezamos también a activar el pensamiento crítico, la observación, exacto. Para Dewey, la escuela debe ser una comunidad democrática en la que los niños desarrollen sus capacidades sociales y su pensamiento crítico. Eso lo dice desde 1920. Y en esa época, Kilpatrick había publicado un texto sobre el aprendizaje por proyectos y desarrollo de la metodología. Les digo que estamos hablando de hace más de 100 años con Kilpatrick. Otro de los métodos interesantes es el método Montessori, María Montessori, ¿no? Autonomía del niño, y en el sistema Montessori se trabaja mucho con el diseño de materiales. ¿Sigo con los viernes? Entonces, María Montessori trabaja específicamente con diseño de materiales. Ella plantea, por ejemplo, de la lectoescritura, que se da en primer y segundo de primaria. Es más fácil que los niños que presentan cierto atraso en la adquisición de la lengua lo puedan hacer manipulando objetos. Es decir, que yo trabajé un tiempo también en Montessori, y lo que había en el aula, ahí son ambientes, no sé si la de Montessori se trabaja con ambientes, es parecido ahora a lo de las clases. Bueno, en el ambiente de primaria, si íbamos al salón de primero y de segundo, estaba el abecedario con las letras de madera pintadas de colores. Porque manipular la figura como un símbolo, cada letra, facilitaba la relación visual, después auditiva, los sonidos, y empezar a formar palabras, incluso jugando con las figuras o las letras. Pero es los colores, la parte visual, la manipulación, y de ahí vamos entonces a la escritura. Es muy interesante el método de Montessori. También muy importante la creación de ambientes, en donde el guía funciona como el facilitador para crear esos ambientes, los materiales, para conseguir los aprendizajes que se quieran
¿no? Todo el ambiente está preparado y se permite que los niños exploren libremente y aprendan su propio ritmo. Por eso es lo de los ambientes. Entonces, en un ambiente podría estar, trabajaba yo en el soy de la montaña, donde estaba atrás de la gasolinera de la autopista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo trabajaba en preparatoria, pero en preparatoria tenía un solo grado, y en ese grado estaba, mejor dicho, tenía un solo grupo, y en ese grupo estaban integrados los primeros, segundo y tercero. Algo que yo desarrollaba en el cuento, y era para todos. Lógicamente, si los terceros ya tienen las lecturas, podrían hacer proyectos diferentes a los de primero, pero el tema y el mensaje era el mismo. Si había un estudiante de primero de preparatoria que tuviera una gran lectura, se iba a integrar en el grupo de tercero, no con el primero. Entonces es interesante el Montessori, pero pues si las fallas, por ejemplo, eran contra alumnos que venían en preparatoria que venían de otros sistemas, porque era muy difícil desadaptar, ¿no? Esa libertad que se daba no la aprovechaba, no ponían atención, nadie le exige, no se comprende el método Montessori, sino desde primaria se lleva a cabo, ¿no? Pero creo que de Montessori pues es sobre todo esto de la actividad, los materiales. De Rodin, por ejemplo, esto de método global, los centros de interés, también los contenidos o aprendizajes se organizan en función de los intereses globales de los estudiantes, no al revés. Una idea parecida tiene Freire con su concepto de la lectura como apropiación del mundo. ¿Cómo se va a apropiar del mundo el niño a través de la lectura si le imponemos solo textos ajenos a su tradición? La apuesta de Paulo Freire es iniciar con textos cercanos al mundo del niño. ¿Cuál es el mundo del niño? ¿Cómo imagina? ¿Cómo crea? ¿Cuáles son sus fantasías? ¿Cómo eso está conectado con su familia? ¿Qué cuentos de la familia? ¿Qué historias, tradiciones, mitos, leyendas hay en su comunidad? ¿Qué me dicen esos textos de mi identidad? Y después ya puedo ir con Regala, lo que sea, con el corte, el principito. Primero, también de la escuela Pedagogía del Trabajo, promovió el aprendizaje del trabajo y la cooperación, valorando la participación activa de los estudiantes en la vida escolar, incluyendo herramientas como la oferta escolar, correspondencia interescolar y talleres artísticos y deportivos, donde los niños producían textos y compartían su aprendizaje. Todo lo que se trabaja en todo el primer debe ser compartido. Claro, siempre hay actividades individuales y hay definitivamente realmente la verdad es que es un método muy interesante. Bueno, Piaget es constructivista, pero está en esta cumbre por la importancia que tiene para la escuela nueva su teoría del desarrollo cognitivo del niño y cómo va definiendo los estadios o etapas cognitivas del ser humano. Y obviamente también para Piaget el aprendizaje debe ser activo. Aprendemos su orientación y cómo modelamos esa invitación. Si buscan en internet, en YouTube, hay un video ya de ayer bastante grande de edad y ejemplificaba lo de la invitación con una historia de uno de sus nietos que platican que uno de sus hijos, que no bebé, estaba en la cuna, tenía en la cuna el tiempo que era necesario, y que alguna vez por una visita con niños de la misma edad de su nieto, lo metieron a la cuna. A los 10 minutos empezó a llorar para que lo sacara. ¿Qué hicieron los papás? Fueron sacarlo de la cuna. ¿Qué aprendió el otro hombre? Al siguiente día empezó a llorar. Dice, ¿cómo desde nuestro inconsciente, desde que somos muy pequeños, observamos y imitamos? ¿Cómo creamos entonces ambientes sanos en donde lo que se imite, lo que se promueve sean actitudes positivas? Federico Freire, pero él fue uno de los iniciadores antes de la del kinder moderno, de centros adecuados especialmente para la edad de los pequeños estudios específicamente, ¿no? Todo alrededor del juego, la parte única. Federico Freire tenía
bases también religiosas, entonces se involucra bastante también de los valores, también valores religiosos. Siempre la cuestión con estos grandes actores es qué respuestas sigue siendo actual y facilita el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces crear actividades nos lleva a eso que ya desde los 80s, la famosa variante de aprendizaje, ¿no? Donde todo este rollo que yo estoy usando ahora, ¿qué tanto van a recordar? Solo necesito, ¿verdad? En esa primera es 5%. Espero que no se acuerden de los chistes. Leer un libro, depende del tipo de libro, puede ser del 10 hasta el 20%, lo que vamos a aprender. Pero si lo combinamos con aspectos visuales, será el 30%. Es decir, si yo les dejo un niño que vea el patito feo, si se lo dejo sin ilustraciones, va a ser un diferente aprendizaje así es un papel ilustrado. Y por eso funciona muy bien en preescolar y en primaria, ilustraciones, ¿no? Pero cuando estamos discutiendo, conversamos, y aquí otra vez lo que les decía de Sócrates, ¿no? El diálogo socrático. Si establecemos discusiones, aprendemos todavía más, nos llegaríamos hacia el 50%, ¿no? Pero si además hacemos, ya vamos al 75%. Es decir, esta actividad que hicimos, si solo vemos la teoría de los triángulos, el aprendizaje va a ser el 10%. Vamos a recordar bases para el brazo de los. Hay triángulos isósceles. ¿Para qué sirve cada uno de esos triángulos? Ya no pasamos a los siguientes niveles, ¿no? Si aplicáramos aquí la taxonomía de Bloom, nos quedaríamos en el primer nivel. Conocemos, parte de la teoría, pero ni la aplicamos, ni la analizamos, y mucho menos hacemos algo creativo. El 2001 fue la última versión de la taxonomía de Bloom, los diferentes institutos, donde el último nivel o criterio cognitivo es la creatividad. Eso que hicimos es conectar esos niveles de Bloom, no quedarnos en el nivel 1. Decir y hacer. Entonces, pues la idea de compartir esa actividad y algunas estrategias como el instructivo y muchas que podríamos trabajar, cómo ustedes les pueden practicar en sus alumnos. Más o menos el significado es de hacer la carretera. Cuando se llegan a hacer con sus estudiantes, hay muchas actividades especiales, ¿no? También ustedes aprenden porque empiezan a reflexionar qué harían, ¿no? ¿Qué harían diferente? Decían por aquí las maestras, las dos instrucciones sí. Depende cuál es el propósito del aprendizaje. Puedo poner más instrucciones, me dice la maestra, no, pero esa no es la carretera, no, puedo agregar ahí las condiciones, puedo agregar la creatividad, hacer un instructivo mayor, más que el objetivo. Pero en este caso la idea ahora es la que ver lo que dice sus conocimientos y sus máquinas son para construir. Cuando lo practicamos es cuando creo que se aterriza el aprendizaje. Les platicaba la experiencia con este proceso. Cuando yo empecé a practicar el recomendador, me di cuenta que probablemente los alumnos aprendían lo mismo que con el método que utilizaba, pero las clases para ellos eran más entretenidas. Y para mí eran también más relajadas, trabajaban menos. Entonces, bueno, esos son los beneficios de las metodologías activas. Lo que yo les planteo primero es desde la práctica y de lo que sí me funcionaba en las clases. Entonces, le voy a pasar a algunas infografías de las metodologías activas, porque si nos detenemos en proyecto, pues vamos a hablar de ahora. Estos son, digamos, que las ideas centrales de los dos libros. Pedagogía de contenido y la educación orgánica de la libertad. Esa cantidad.
Educación bancaria o tradicional, depositamos la información. A los estudiantes los vemos como objetos que solo reciben la información. Mientras que la educación liberadora o emancipadora o crítica, el aprendizaje se construye. Fomenta la memorización sin análisis, porque decíamos el término. Aquí se problematiza la educación a partir de problemas, a partir de preguntas, pero a partir de diálogo en donde no tiene que estar de acuerdo conmigo. Decía la maestra, acentos en educación, no deben estar siempre de acuerdo los alumnos. Como dialogamos y hablamos, consenso. Transfiere información repetitiva, hacemos resúmenes, cuestionarios, hacemos actividades a nuestros alumnos. Frida Díaz Barriga recordarán ese libro clásico de estrategias didácticas para un aprendizaje. Ahí plantea una serie de actividades en función del aprendizaje que queremos desarrollar. El resumen, los cuadros sinópticos, el mapa conceptual, tienen un fundamento, pero no debe ser el centro de nuestras actividades o estrategias, porque entonces se vuelve repetitiva la clase. Dialogismo como estrategia, el estudiante como sujeto pasivo, el estudiante sujeto activo, interacción con el docente. Vean, educación bancaria facilita la formación de ciudadanos confundidos y enajenados. Y leemos una noticia en Facebook, la creemos, cuando el 90% de lo que está en Facebook es falso. Nos creemos todo. ¿Por qué? Porque no hemos sido formados como ciudadanos éticos. La lectura es impuesta, mientras que la liberadora, que está en el sujeto activo, la educación busca liberar al individuo y construir pensamiento crítico, y la lectura como apropiación del mundo. Eso es el gran reto, cómo hacemos que a través de la lectura los estudiantes se apropien del mundo y todos sus simbolismos. Se explica bastante este ecosistema, la teoría ecológica de comprender de las relaciones internacionales. Esto es la nueva escuela mexicana, el niño o el estudiante en el centro, es el microsistema, pero ese microsistema depende después del mesosistema, que es la familia, sus amigos, los compañeros, sus colegas. Hablamos de las bases de la educación, psicológica, psicológica y el aprendizaje situado. ¿Cómo es este alumno? ¿Qué le gusta? ¿Qué canciones escucha? ¿Quiénes son sus héroes? Me acuerdo mucho platicar con los compañeros de un curso que estábamos de la lectura como estrategia, en el curso de letra, y una vez que me decía, sí, yo mis alumnos siento que aprenden, que me veo bien con ellos, pero no me tienen confianza, no hacemos bien. Me gustaría tener más acercamiento con ellos. Yo le pregunté a la maestra de cuarto año, maestra, ¿quién opina que es mejor jugador? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Me dijo, ¿sabes qué? No vamos a ver, no sé. ¿Quién se imagina? Los conozco, bueno, sí he escuchado de Messi, pero no sé. Bueno, a ver, ¿por qué querían esa estrella de la película de Gato con Botas, no? ¿Por qué querían ahí la familia Oscar? ¿Por qué tanta persona que no he visto la película? Lo que sucede entonces es que usted no conoce el mundo de sus alumnos. No lo conoce. Cuando usted se interese por su mundo, ellos van a romper esa barrera emocional que tienen con usted. Y bueno, si yo lo incluso con los chicos de secundaria, de preparatoria, mientras más nos involucramos en sus intereses, hay más confianza. Y como establecemos límites de respeto, y al mismo tiempo podemos ser una relación amistosa con él. Pero eso pues, ya está en esa teoría económica. Esto viene de la familia, después de la comunidad, después el sistema educativo, la religión, todo lo que quiera, pero lo esencial es el niño y su mundo. Les dejo
diapositivas con el maestro Oscar, porque vean, primero vamos a dar dos presentaciones. Solo me paso rápido a lo de la mesa que pasó de y es fácil para el proyecto de Claudio, por ejemplo. Entonces se establece que infantil existe desde 1917 una serie de pasos para hacer un proyecto. Obviamente primero formamos equipos. Depende del grupo, puede ser 3, 4, 5, 6, depende de cuántos tengamos en un salón. Y obviamente tenemos que cuidar que los equipos haya diversidad de perfiles en nuestros estudiantes. No que siempre hace grupo las mismas niñas o las mismas niñas con sus amigos. Tenemos que buscar diferentes perfiles. ¿Quién es el líder? ¿A quién le gusta tomar nota? ¿Quién es el creativo? Y que estén equilibrados los equipos. Selección del tema ligado a la calidad de los alumnos o de su comunidad. Pero vean, este es un aspecto clave. Si el proyecto se impone desde el jefe de enseñanza, desde la dirección, dice el director, tienen que ser 10 proyectos, tienen que ser el juego escolar y no sé qué tanto. Si hay esa imposición, ya el punto 2 lo estamos eliminando, ¿no? Es esencial para el infantil. Podemos proponer una serie de temas, lo discuten los estudiantes y cada equipo puede decir qué proyecto quiere desarrollar. Y hay mayor interés cuando surge de la discusión y decisión del estudiante a cuando yo lo impongo el grupo escolar. No es que esté en contra del grupo escolar, no puede ser interesante, pero cuando de qué condiciones vamos a trabajar, ¿no? Y bueno, se pueden plantear varios retos y preguntas de exploración para llegar a ese aprendizaje que se ha aprendido dentro del producto. Revisión del producto importante de esto que ya decidiste qué tema, ya se organiza en el equipo, cuál es el producto que van a hacer. Va a ser un trabajo de la comunidad, va a ser manuales, decir, planificación. Hacen una planificación de todo el proyecto, un cronograma, materiales, que necesitamos de la escuela, del docente. Y ojo, un aspecto importante del proyecto es que se realiza el ensayo en el aula, no se deja de tarea. Todas las cosas que supervisamos aquí. Investigación, les damos entonces dentro de nuestras clases tiempo para investigar, tomar nota, analizar, sintetizar la información, después elaborar el producto o campaña, que se puede ser también una campaña. Se presenta el producto, se socializa, ¿no? La parte importante al final es socialización. Se socializa el producto, campaña o lo que se haya decidido trabajar. Vemos si ese producto, esa campaña da respuesta a las preguntas iniciales, que fue el punto 2. Las preguntas que se generaron. ¿Cómo mejoramos el entorno de la comunidad cercana a la escuela? ¿Cómo se puede mejorar la iluminación, la seguridad? No sé. Depende del tipo de proyecto, depende también del diagnóstico del tipo de la escuela para decidir qué proyectos hacemos. Consiguiamos en la universidad con Carmen Silva, con la presidenta de primaria, ella fue coautora de un libro de proyectos. Cuando presentó la universidad el libro, ella incluso comentaba: si de acuerdo al diagnóstico del grupo, ninguno de los proyectos que está aquí es adecuado a lo que busco, yo puedo crear mi propio proyecto. Creo que eso no se quedan bien los directores cuando quieren un momento. Este es el curva de los directores que hacen. Los directores dicen: no, es que usted, por libertad, aprovecha, no está. Respuesta colectiva a la pregunta inicial: ¿cómo respondió? ¿No? Evaluación y autoevaluación. Presentamos el producto y hay una evaluación o autoevaluación. El grupo evalúa cada uno de los productos. Ahora, aquí lo importante es la evaluación es formativa.
y sumativa, es decir, no evaluamos el producto final, ¿qué evaluamos? Todo el proceso del proyecto, desde la parte inicial donde nos presentan un esquema, eso queremos trabajar, los avances de investigación, el producto final y la socialización. Cuando yo hacía proyectos en el colegio que trabajaba, entonces yo tenía una lista de cotejo para evaluar la organización del equipo, otra lista de cotejo para cómo va el proyecto, va la planificación, cómo trabaja cada uno de los estudiantes. Después tenía una rúbrica para el producto final. Pero esa rúbrica tenía dos espacios. Un espacio donde yo evaluaba el producto y otro espacio donde el equipo autoevaluaba. Y el promedio era lo que yo ponía en la calificación de lo que me correspondía en el proyecto, porque siempre era transversal. Siempre mis proyectos eran español, historia, artes y tecnología. Y cada uno elaboraba su propia rúbrica para lo que no se llevaba a planificar. Teníamos una rúbrica general para el producto final. Y esa rúbrica tenía 4 criterios, uno para cada una de las actividades involucradas. De tal modo que con un solo proyecto que se va a tener una planificación. Pero insisto, es muy importante lo sumativo para que sea el proceso lo que evaluamos, no el proyecto final. A veces es un sistema que está aplicando al proyecto, pero es un poquito resumido lo anterior. Claro, lo que se agrega en este esquema es no olvidarnos que el aprendizaje tiene que ser significativo, que haya intercambio de ideas y pensamiento crítico, y que haya creatividad con esa transversalidad. Los proyectos siempre son transversales. ¿Por qué el tema de la transversalidad de la nueva escuela mexicana? Porque los seres humanos aprendemos de manera transversal. Porque los seres humanos, cuando somos pequeños, nos interesamos por todas las áreas del conocimiento. Después empezamos a fragmentar el conocimiento, a parcializar, y es cuando se pierde la noción de transversalidad. Es algo que se quiere recuperar ahora. Es más fácil el aprendizaje si es transversal. Si yo represento una idea, no solo con palabras, sino a través del arte, por ejemplo. A través de símbolos, a través de. Por aquí decía un TikTok. Bueno, cómo utilizamos las herramientas de la tecnología innovadora en beneficio del aprendizaje del aula. Entonces, yo el último proyecto que hice cuando salimos era de TikTok, era edición de TikTok con pornografía, que estamos hablando de grupo secundario. Hubo una discusión, yo dije el colegio hace año y medio, más o menos que llegué en el tiempo completo ahora en el campo, pero estaba la gran discusión sobre el chat. Yo decía, pero es que yo uso el chat en mis clases. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un ensayo sobre literatura. ¿Qué hacíamos? A ver, vamos a decirle al chat que genere un ensayo sobre qué repara. A ver, ¿qué hace? Genera el ensayo de 4 páginas. Ok, estamos de acuerdo con ese. ¿Cuál es tu punto de vista como estudiante? ¿Cómo se podría mejorar? Al final veíamos solo modelos de redacción. Ok, ahora vamos a hacer el de nosotros. Obviamente tiene que ser en el aula. Lo que yo deje fuera del aula escapa mi control. No sé si me van a ayudar, si se va a copiar la tarea, si lo va a copiar de un lado de internet. Todo lo que yo haga aquí tengo control. Y entonces la tecnología, en lugar de proyectura, sería cómo la integramos a la práctica cotidiana y enseñamos a nuestros estudiantes que la utilicen de manera adecuada. Ahí ya creo que ya me pasé y Andrés. Entonces, les dejo por aquí. Oigan, nada más, perdón. Por último, les dejo entonces esta presentación y esta carpeta que es de una 16 fotografías de las neurologías salidas. Por ejemplo, cerró esta. Vienen estas fotografías de un colectivo docente.
Bueno, tenemos la carpeta solo para que vean de manera así general las diferentes metodologías activas. Y obviamente, la que les interesa son las metodologías que les interesan, pues es el papel, ¿no? Que se aboque a investigar, a ver ejemplos, se trabaja en otros países. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. Profesor solamente es guía, puede mejorar el aprendizaje, conecta la actividad con el entorno del alumno, actividades de poder explicar adaptado a los alumnos, se enfocan las competencias básicas, en el proceso de resolución del reto del problema. Antes de la solución se plantea el reto del problema, ¿no? Y las actividades están enfocadas a resolver el proceso, motivantes para los alumnos. La mayoría, si no todas las metodologías activas, trabajan de manera colaborativa. Vamos a la integración de los alumnos. Bueno, y ahí en esa página pueden incluso algunos videos y otros sitios de interés donde pueden ver ejemplos de las metodologías. Tenemos que trabajar en España, pero también así se trabaja en Argentina, en Chile. Y en tercera, la verdad, no sé cómo se trabaja. Supongo que no tan activo. Bien, pues por mi parte les agradezco mucho la atención en estas 2 horas que estuvimos. Espero que nos veamos.